explico los primeros marcos teóricos de ustedes, y es que desde la posición de... ¿Cuántos de ustedes son deportistas de equipo? Una persona. Equipo, ¿Son ustedes fútbol. deportistas, atletas de equipo, que están jugando en equipo o jugando en equipo? Uno, dos, tres. Parezco atleta, ¿no? ¿Que sea jugar a pádel dos personas? ¿Cómo? Tampoco. Usted también está incluido. No. Usted también, muy bien. Y ustedes que son profesores de educación física, seguro que conocen mucho el deporte de equipo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que hagan, preparen, tomen nota ustedes y así lo haremos un poquito más práctico. De aquí, 1 o 2 temas deportivos que crean ustedes que en un equipo tienen que ver con algo psicológico. La ¿Es cohesión. complicado? Por ejemplo, yo si fuera entrenador, diría, quiero que mi equipo... ¿De qué equipo era usted? ¿De qué equipo era usted? O sea, acá jugamos con mis compañeros en el campeonato interno. ¿De qué? De fútbol. Fútbol. Ah, un deporte desconocido, sí. Sí. La cohesión de grupo. Un deporte más popular. No, perdón. No hago mal broma, lo juro, lo prometo. Pues entonces, anoten, yo diría, por ejemplo, ¿es posible? ¿Usted tiene un entrenador? Relativamente sí. Sí, tiene un entrenador, muy bien. ¿Y el entrenador alguna vez le ha expresado al equipo que quieren que estén más juntos? Sí, la cohesión de grupo. Perfecto. Pues este es un problema. Una buena parodia. Entonces usted hubiera notado aquí, mi entrenador nos pide que seamos más cohesionados. ¿De acuerdo? Es lo que les pregunto a ustedes. Si pueden hacer una preguntita de estas prácticas que haya ocurrido en el deporte, y luego en la segunda parte tratamos de, entre todos, construir una investigación psicológica. Por ejemplo, mi entrenador pide que seamos más motivados, que tengamos una activación más alta, ¿no? Y que tengamos una teóricos para que vean cómo está actualmente. que tengamos una focalización en el resultado o en el vínculo, depende. Ahí tenía el ejemplo de Borghi yo siempre doy ese ejemplo, de Borghi y San Paoli. San Paoli en virtud del Está la tarea más o menos establecida, una pequeña tarea, apuntar los dos, preguntas. Bueno, aquí está la primera pregunta. Si algún psicólogo, o algún entrenador, o algún preparador físico quiere trabajar psicológicamente en un equipo, tiene que saberse esto. Todo. Es imposible. Porque no se intenta sabérselo, sino aplicarlo. ¿Cómo puedo aplicar yo la parte de la izquierda? Es decir, yo puedo controlar el ambiente físico organizacional, puedo controlar la filosofía de mi equipo, puedo saber cuáles son sus tradiciones. ¿Hay una persona aquí que ya tiene experiencia en la dirigencia de algún equipo? Seguro que sí, que alguna persona habrá trabajado part-time, por ejemplo, y habrá sido dirigente de un equipo. Yo también lo he sido, de un equipo de primera división durante un tiempo, durante 2 años. Si tú no perteneces a ese grupo de personas, tienes muy poca posibilidad de cambiar o de intervenir en la parte izquierda, digamos, que son el ambiente organizacional. No siempre está accesible desde la psicología o desde la preparación deportiva el poder acceder a elementos de composición. Tú tienes los que tienes muchas veces. Tú no puedes seleccionar con un test, un Minnesota o un test proyectivo, seleccionar qué jugadores quieres. Tú tienes los que tienes, ¿no? Con sus rasgos de personalidad, con sus elementos personales, ¿cierto? Y por lo tanto uno puede, hombre, si tú eres un entrenador como los de primera línea, me imagino que ustedes aquí tienen algunos muy representativos, en España también, que cuando te vienen los jugadores dices, este no lo quiero, perdón, no, usted no. Este no lo quiero, tráigame otro. Pero esto normalmente en nuestros equipos donde trabajamos al principio no se puede hacer, tú tienes los que tienes. Y por lo tanto tú tienes una estructura determinada. Fíjese, por ejemplo, el elemento, tú tienes tu equipo técnico como entrenador, que para nosotros es importantísimo. Ahora veremos el planteamiento, el encuadre que hacemos en psicología para el trabajo con equipo, ¿no? Y verán ustedes que no es jugar a ser los psicólogos los reyes del mambo, decimos en España, ¿no? Estamos en una posición muy secundaria necesariamente, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, por ejemplo, heterogeneidad. Ustedes aquí tienen un mar extraordinario, seguro que hay equipos de vela, ¿verdad? Y los equipos de vela a lo mejor no pueden hablar de cohesión, tienen que hablar de una cosa muy distinta, que es complementariedad, pero de pesos. Lo primero de todo. Porque tú necesitas un señor muy pesado para hacer pedastre y uno más pequeñito atrás para que pueda llevar la caña y pasar por debajo de la bolavara. Es decir, que la heterogeneidad muchas veces, incluso por temas morfológicos,
y tú no tienes tu equipo de baloncesto, hombre, está bien que te creas que puedes jugar con 1-10. Primera división, puedes creerte, tener una autoestima y una autoeficacia extraordinaria, pero esta autoestima se complementa muy bien si mides 1,90, estamos de acuerdo en esto. Es decir, que tú tienes componentes que no puedes dejar de pensar que son difíciles de poder, que son los que están acá. Luego tenemos nosotros lo que es la estructura del grupo. Ustedes no recordarán porque fue un desastre absoluto. Bueno, en primer lugar, tengo la enhorabuena por la victoria de la verdadera roja sobre la falsa roja. Esto, para personas como yo, que son más que medio chilenos, aunque seamos de España, me cayó muy bien, porque haberse robado el nombre a su selección, hay personas que no nos pareció nada. Pero hablando de otra cosa que fue el Mundial, no sé si ustedes vieron el Mundial de baloncesto, el partido que en España fue un desastre absoluto, fue digamos, como un diario deportivo tituló La caída de dos colosos, primero el fútbol y luego el baloncesto. En el momento que España ve que Francia se le va yendo de puntos en la segunda parte, cuando salieron convencidos que podían controlar aquello, habían ido a la half part, la media parte, empatados de puntos, con los mismos puntos, ¿no? Entonces, cuando el entrenador ve que se le va el equipo, hay una imagen que la tengo yo recogida para mis alumnos, que es absolutamente increíble. Ves al entrenador, Orenga, ya ha sido cesado, evidentemente, porque no quería dimitir, tuvieron que obligarle con una palanca a que saltara. Entonces estaba el entrenador y detrás su equipo técnico, mudos. Ahí dice nada. Y esto, si usted lo contrasta con un vídeo, por ejemplo, de cuando tú ibas ganando a Senegal por 35 puntos, en cada tiempo muerto el entrenador estaba ahí dando con su tablita y todo su equipo técnico interviniendo. ¿Qué había pasado aquí? Que un subgrupo importantísimo, y cada día tiene más importante, que es el equipo técnico, y no estoy hablando de élite, estoy hablando incluso de equipos de chicos, ¿no? Tú tienes la persona que te ayuda, tu segundo, tienes tu preparador físico, y sin embargo en el momento crítico, en el momento fundamental, luego hablaremos del tema de la comunicación, no le dijeron nada. Se quedó sin ninguna respuesta de su equipo técnico. Que fuera mentira que se hubiera acercado una persona, un preparador físico, por ejemplo, que hubiera hecho un análisis de jugadas, praxeología pura, decirle, oye, nos conviene mucho más meter ahí caña por el alero bajo tal, o lo que sea, aunque no fuera verdad. Ir a decirle alguna salida, y sin embargo estaba ahí, claro, los jugadores que dijeron, miraban para allá y veían nada. Por lo tanto, el tema de la estructura interna de los equipos que tienen equipos, me refiero a equipos técnicos. Y aquí, por lo tanto, es importantísimo para la psicología, y esto es un consejo para los colegas de aquí de psicología, o los protocolegas, los alumnos que lo van a hacer, es que aprendamos nosotros a trabajar de forma lo más, no cohesionada, veremos que la cohesión es lo de menos, ¿no? En este caso, lo más operativamente posible con las personas que entrenan, con los entrenadores, los preparadores físicos, porque si no, realmente no sabemos nosotros nada de la situación deportiva. Entonces, lo azul es lo nuestro. Lo azul es lo nuestro. La psicología es donde tiene conocimiento, hablaremos de tres marcos teóricos muy rápidamente para pasar a sus preguntas y ver cómo se pueden operativizar respuestas en el campo. Pues lo azul es lo nuestro. Lo que son las relaciones interpersonales, lo que son la comunicación, lo que son la resolución de conflictos, lo que son los elementos dinámica como cooperación y competición, la toma de decisiones, estos son, y otros más, que son los elementos, las variables puramente psicológicas que un psicólogo va a trabajar en equipo y sin equipo, individualmente, a reconocer. Pero mucho más, esto porque hay relación interpersonal. Y por último, otro déficit psicológico del cual tenemos que aprender de educación física y de las profesionales. Difícilmente encontrarán ustedes en muchos artículos, trabajos aplicados, sobre todo aplicados, una comprobación de la eficacia de la intervención. Es decir, yo ahora estoy llevando personalmente, no trabajo más que con pocos deportistas porque tengo mucho trabajo con la forma que explicaré después, pero tengo un deportista que por confidencialidad no puedo decir el nombre porque contrato, una cláusula que dice no, pero que se juega este sábado y este domingo en 2 mangas de clasificación, es un motorista, su futuro. Porque si no obtiene una clasificación ya no puede alcanzar el primer puesto, está segundo, pero tiene que alcanzar y además hacer una carrera correcta, porque hay mucha gente observando y que le puede dar paso al siguiente nivel, tiene 16 años, muy joven.
está con su entrenador, estamos de acuerdo, trabajamos siempre los tres juntos, ¿no? Pero ahí te lo juegas. No es como la psicología, y perdonen, no sé, yo diría que cuando puedes hablar y puedes hacer, aquí estoy haciendo yo con ustedes, yo no sé qué impacto voy a tener, me encantaría obtener muchos alumnos y yo no lo sé. A lo mejor con ustedes, por desgracia, no nos volveremos a ver nunca más. Espero que no sea así, pero puede ocurrir perfectamente, ¿no? En cambio, con este chico vamos a pasar cuentas. En el momento justo de la clasificación, el día viernes, si ha hecho más lejos del 5.º puesto para la salida de la carrera, mal asunto. Y hemos trabajado temas de concentración, de anticipación, temas específicos. ¿Para qué? Para poder, lo que ellos llaman agresividad, lo que ellos llaman anticipación, soltar un poquito más, apretar el freno un poco más tarde y abrir el gas un poco antes, ¿no? Cosas que son muy específicas del deporte, visualización, relajación antes de la salida. Pero claro, tiene que no ganar, nunca es hacerlo lo mejor posible, pero además tiene que tener resultados. Se juega mucho. Por lo tanto, fíjense que esa parte de la derecha, los psicólogos estamos cojos absolutamente. De esto vamos a hablar después. ¿Cómo nos dicen que lo hemos hecho bien? ¿Por resultados deportivos o por resultados psicológicos? Lo único que puede hacer es escribir un artículo y que los colegas te digan, bien hecho García o mal hecho García, lo que has escrito allá. Pero el artículo tarda 2 años en publicarse. Ya este chico ya lo han echado las carreras después de cada artículo. Y además muchas cosas que se trabajan son confidenciales, igual que muchos entrenadores no pueden contar lo que está pasando dentro de los equipos. ¿Me comprenden? Y fíjense que les he hablado de un deporte individual, pero sin embargo es un equipo. Porque es una dupla, ese chico es su entrenador. Y trabajamos conjuntamente con ellos dos, porque están formando lo que nos llamamos un coupling, una pareja, para entendernos, ¿no? De personas que tienen objetivos del mismo, pero expresados de formas muy distintas. O sea que realmente allí aplicas la relación interpersonal, la comunicación, ahora veremos lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que estas tres cosas, que no podemos saber unas cosas, es imposible, tienen orígenes, pero tienen impacto absolutamente importante sobre el trabajo en deporte. Y también en aspectos de rendimiento, pero en deporte, indudablemente. La parte más estructural, que está en gris, la parte de conocimiento de buenas teorías, que es lo que yo creo que es fundamental y por esto nuestro magíster insiste muchísimo en lo que son las teorías, porque realmente si tú no conoces lo que tienes que hacer, tu caja de herramientas está muy vacía. Hacer solamente una cosa, lo que saber hacer, muchas veces sin ningún tipo de reflexión. Y por último, aprender de otros profesionales, sobre todo del mundo de la preparación física, indicadores de rendimiento. Esto es importantísimo, porque no solamente el ganar o perder, pero estos indicadores de rendimiento nos dicen muchas cosas. Hoy en día hay herramientas de observación extraordinarias. Tú puedes tener un programa MISCO, por ejemplo, algún programa observador, y sabes perfectamente si la cohesión, ahora veremos, se puede expresar en forma de que estén juntos durante todo el juego, en momentos críticos. Es decir, hay posibilidad de vivir, incluso técnicas. Hoy ya no es como antes. Hoy en día tú puedes tener perfectamente una persona controlada con una simple pulsera y saber perfectamente los kilómetros que ha hecho. Es que esto ya técnicamente ya no existe. Tenemos únicamente que ubicar correctamente estos indicadores de rendimiento y relacionarlo con la psicología, que es lo que a veces nos falla a nosotros, no un tercero de los profesores. ¿De acuerdo? Esto es un poco el punto de partida. Yo todas estas transparencias se las voy a dejar y por lo tanto las personas que si no me las piden se las envío yo inmediatamente. Como son mías, las pueden ustedes tirar. Las que tienen nombrecitos de otra persona, una referente, todos son open access, o sea que no van a hacer falta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo trabajamos normalmente? Y esto ya introduciendo un aspecto mucho más claro. Bueno, que se trabaja de esta manera, lo que le llamamos nosotros formación en acción. No trabajar directamente. Es muy raro que trabajes directamente con un deportista en un equipo. Normalmente es porque ocurre alguna cosa, por ejemplo, que necesite alguna persona, pues a lo mejor un incremento de concentración o alguna ayuda para una cosa determinada. Pero hacemos nosotros lo que llamamos formación en acción, es decir, intermediado. Es un doble indirecto con los entrenadores y entrenadoras. Esto es fundamental para nosotros, porque el impacto que tú puedes tener cuando tú produces cuando tú integras conocimientos psicológicos con el entrenador y él los aplica, el impacto se multiplica por 1000. Porque ya no eres tú que tienes que... Además muchas veces no tiene sentido, no tienes credibilidad. En cambio, si tú consigues que la formación personal sea a los entrenadores y a los jugadores, este es el camino que nosotros utilizamos normalmente. El camino indirecto, no el camino directo. El camino directo muy raramente, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi a un entrenador trabajando en primera división, que fue un debut como profesional, y me dijo,
aquí tienes el equipo, haz lo que quieras. Y la pregunta, ¿tú qué quieres? Porque lo más importante es saber exactamente qué es lo que se desea. Tenemos un par de ejemplos con respecto a esto, ¿no? Pero esto es lo que trabajamos nosotros, porque es una interacción doble indirecta, ¿no? Le digo que los casos personales sí que se tratan, porque siempre hay demandas personales de los jugadores, del mismo entrenador, del equipo técnico. Es muy importante, el equipo técnico considerado como una unidad también. Claro, a veces el equipo técnico es muy sencillo, como pasa con el caso de este chico que lleva, es su motorista y su mecánico, son dos personas. Tan importante una como otra, ¿eh? Porque un motorista no le pasa lo mismo que a según qué persona. Él, cuando se acerca a la moto, mira, y si ve una gota de aceite por cerca de la moto, dice, ya me la han tocado. Y entonces, toda su autoeficacia que podía llevar aquel día, que se sentía bien, se había levantado bien, y el entrenador le había dicho, muy bien, dice, ¿qué me han hecho a la moto? Esto no pasa en otros deportes. Bueno, en el fútbol sí que pasa. Mira si el balón está hinchado o no está hinchado. Lo de poder pones otro. Si tampoco tiene más. Las botas sí, pero, por ejemplo. Las botas sí, a lo mejor. Se llaman botas aquí, ¿verdad? Las botas de fútbol. ¿Perdón? Zapatos, sí, no se llaman, por eso. Disculpen los españoles mismos. Todavía no llevo solamente 24 horas aquí, todavía no me he recuperado. ¿De acuerdo? Este es normalmente el 90% de casos, cómo se trabaja la psicología del deporte entonces. Es decir, a demanda, y ahora veremos un par de casos prácticos con el tema de la visión, la cooperación, la comunicación. Entonces tú aplicas los conocimientos, pero siempre de manera, raramente de forma directa, sino que normalmente lo haces de forma indirecta. Y la petición puede ser tan absolutamente expresada por un entrenador, como que diga, quiero tener mi equipo más cohesionado, que está expresado de una manera nítida y sin ningún tipo de problemas, a otra, que normalmente te ocurre que un entrenador dice, no sé qué hacer, los chicos no me están respondiendo, ¿no? Entonces esto ya es mucho más complicado porque realmente ya tienes menos pistas de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces este es un planteamiento que yo diría que normalmente por todas partes, yo diría del mundo. Claro, esto antes comentábamos que en España y en otros países la psicología del deporte, les aviso para personas interesadas en el campo que gracias a movimientos políticos no confesables por parte mía, España tiene el Mundial de Psicología del Deporte 2017 en Sevilla. Lo digo para las personas interesadas en el campo, ahí va a estar, y habrá simposios en español por primera vez, habrá 7 o 8 simposios en español, porque el idioma oficial es el inglés, porque habrá cancha para por lo menos tocar y conocer a esas personas que aparecen en los libros y que lo tenemos agarrados por el cuello antes de que se lo lleven de nuevo para los Estados Unidos, pues lo tenemos en España al 17. O sea que les invito a ustedes a acercarse. De Sevilla es una ciudad preciosa, no es ni Madrid ni Barcelona, porque saben que ahora es mejor jugar una partida por otro sitio, pues se tendrían mucho las dos ciudades. Entonces estamos en Sevilla y el 2017 les esperamos para las personas interesadas. Hay una página de internet que si quieren me la piden y se les puede dar. Bueno, queda claro para el planteamiento del encuadre que diríamos desde un punto de vista clínico. Y cuando tú te sitúas de esta manera. Y ahora vamos a ver un par de marcos teóricos y yo espero que ustedes me hagan las preguntas después. Y las doy yo. Okay. Soy malísimo para esto. Bueno, primero un reconocimiento de psicología. La psicología del deporte cree que lo ha inventado todo y no ha inventado nada. Absolutamente. Nada. De hecho, ahora hay un revival, como las canciones que aparecen y desaparecen, un movimiento que hablaba antes mi colega Pendular, y que realmente tú te encuentras que las teorías básicas que estamos manejando nosotros ya estaban en la psicología de los años 50. O sea, casi tendrán 100 años pronto. Y todas ellas son las que están en los manuales y que no hace falta ir a buscar los artículos más recientes porque se publicaron en aquella época. Y todas las hemos estudiado en nuestro grado. Y si no hemos estudiado, las podemos acceder a ellas con muchísima facilidad. Y además son de pelajes muy distintos, no únicamente cognitivos conductuales. Y fíjense, por ejemplo, lo que hemos aprendido nosotros de la psicodinámica de grupos, de Le Bon, ¿no? Por ejemplo, o la persona de los jugadores, mediante aquello que hablábamos, cómo son, cuáles son sus rasgos, que son muy difíciles de modificar, ni por psicólogos, ni por medicamentos, ni por nadie, ¿no? Pues ya eso lo teníamos ya antes, ¿no? Perdón, no. Disculpe. Las técnicas, la enología, por ejemplo,
Les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes. Y ustedes me dirán a qué se corresponde esto. El equipo norteamericano, un equipo norteamericano de rugby, de fútbol americano, del ejército. Saben que juegan, ellos, ejército y marina, juegan en la liga universitaria. Su entrenador me contó que el primer día que llegan allá, los jugadores jóvenes, todos, claro, pasan un cuartel y eres soldado, con lo cual no es lo mismo que una cosa pública. Vas ahí con una cierta, algunos dirían nerviosismo, yo diría miedo, no sé si están de acuerdo conmigo. Llegas allá, tienes que demostrar dos cosas, que sirves para soldado y que eres bueno en el fútbol americano. Son dos cosas distintas. Llegas al vestuario y te espera el entrenador, el que nos hizo esta clínica a nosotros, con su equipo técnico allá atrás, todo el mundo vestido de paisano, ni un solo uniforme, todo el mundo vestido con pullover y con así, y tú vas llegando, te sitúan delante y tú estás un poco nervioso, ¿no? Y te dice, no pasa nada. Chicos, bienvenidos aquí, no se preocupen, no nos comemos a nadie, somos buenas personas. Dice, y ahora ustedes aquí, no se preocupen porque hoy vamos a tomarlo con muchísima tranquilidad. Dentro de un rato ustedes se cambian, se ponen la ropa de deporte, vamos a salir a lanzar unos cuantos pases. Ah, mire usted, yo debí en un equipo y haré unos cuantos pases, y la atmósfera se va relajando poco a poco. Dice, además después, cuando acabe, se duchan y se van a la ciudad de tomar cervezas, no importa que vuelvan hasta las 11 de la noche. ¿Se dan cuenta ustedes? Una situación en la cual tú esperas una cosa y te sorprenden con otra. Eso sí, mañana vamos a trabajar de veras, Mañana vamos aquí a dar caña y ustedes van a sudar lo que no han sudado en su vida, porque tenemos que ganar la liga, manteniendo la posición siempre, con todo su equipo técnico ahí apoyando, ¿no? Pero hoy no, hoy vamos a entendernos y relajarnos. Por cierto, le dejo aquí unos formularios para que lo vean. Lo vemos en 15 minutos. Entonces, los formularios están ahí, imagínense ustedes, están ahí, los formularios brillan, porque ha pasado una sensación de emociones, ¿no? Ha habido una emoción sorpresa. Esto ni siquiera es esquina, es Pavlov, incluso más básico. Esto es, te esperas una cosa y te encuentras otra, ¿no? Y entonces está ahí, nadie se atreve a mover de que son los formularios. El psicópata del grupo, es decir, aquella persona que tiene, según el DSM 4 o 5, por lo tanto, que es la persona que tiene menos miedo a las consecuencias, se acerca, lo mira, donación de órganos, todos. Desde el pelo hasta la uña de los pies. Córnea, válvula mitral, riñones, pulmones. ¿Qué hacen? Le han hecho un vaivén emocional a ustedes en ese momento. Y le han llevado a un territorio que hacemos perfectamente. Un rito de paso. Aquí ustedes viven las novatadas para entrar en los... no sé cómo se llaman novatadas. Pero los chicos que llegan nuevos a la universidad pues tienen que hacer una serie de cosas. Eso mismo. Es el mismo sentido. Pasar por una cosa todos, que nos avergüenza muchas veces, o que nos pone en este caso en un dilema moral, que es mucho más serio que lo otro, porque para los conductistas como yo no soy mucho, si yo no soy donante, no soy donante. Si yo hubiera sido donante, ya lo sería. No sé si están de acuerdo conmigo. No me han de convencer a los 21 años. Entonces, la analogía tiene mucho que decir. Pasar las cosas juntos, para construir tradiciones. La psicología clásica, las técnicas clásicas grupales, ¿no? Ya no son el conformismo. Luego hablamos de esto. No tanto como no sé hoy, pero está claro que, por ejemplo, abandonar la sala ahora es mucho más complicado para una persona hoy aquí que si hay un auditorio de 550 personas, de grupos mucho más pequeños, por ejemplo, que están metidos un poco más hacia la parte más central, les cuesta más salir a ustedes. ¿Por qué? Porque hay presión de grupo. Es decir, que cosas lo tengo perfectamente, la autoeficacia, que hoy en día para mí es el elemento fundamental de la psicología del deporte, aplicado desde muchos puntos de vista, fundamental. Tenemos que conocer la teoría muy bien, porque muchas veces ha sido malversada por sus malversiones. Pues, y luego, por ejemplo, hoy en día sabemos nosotros que conceptos de psicologías un poquito más extrañas, o de relaciones humanas, como de autoorganización,
¿A qué entrenador no le ha pasado que de pronto tú estás con el equipo y dices, ¿y estos qué están haciendo? No, están autoorganizados. Por ejemplo, quieren descansar. Entonces, ahí ves que hay una autoorganización, ¿no? Luego una cosa muy importante que estamos introduciendo, hablaremos de la comunicación. La psicología del deporte, por su parte, ha introducido pues, cosas desconocidas. Hay teorías como la discusión, muy conocida, de Carroll. Hay teorías como alguna que cree que yo soy el culpable, como la cooperación deportiva, y además eso yo. Comunicación, un error ahí, de creación de mal, eficacia colectiva. En España está ganando mucha fuerza el concepto de eficacia de grupo, de equipo, no eficacia individual. Ganando muchísimo el concepto de cómo creo yo que mis compañeros están preparados para contender en la competición, ¿no? ¿Hasta cuánto creo? Nuevas teorías de grupos, roles, esto hablaremos un poquito hoy de ello. Y luego memoria transactiva, ¿qué es lo que sé yo? Y, por ejemplo, la justicia percibida. Como esto no vamos a hablar, le pongo un ejemplo. Imagínense que soy un entrenador y tengo que decirle, por ejemplo, a usted, si me permite, tengo que decirle a usted que no va a jugar. Pero yo sé que tendría que jugar. ¿Se pueden situar en esta situación? Es decir, yo sé que a usted le correspondería jugar, por muchas cosas, porque está bien físicamente, porque ve el juego, pero yo no quiero que juegue ese partido, ese juego. ¿Por qué? Porque me piensa ponerle a usted, perdón, le uso así para que luego se me enfaden conmigo, ¿no? Me hagan preguntas duras, ¿no? Y sé que a lo mejor ustedes no me son compatibles, pero que le correspondía jugar a usted. Es decir, yo voy a cometer una injusticia, cosa muy típica del deporte, el deporte no es justo. Por lo tanto, voy a cometer una injusticia sabiéndolo. Entonces, sabemos perfectamente nosotros que si yo voy a usted y le intento convencer, no, escuche, no tendría que jugar porque tanto, no puedo decirle motivo verdadero, va a tener que contar una historia. Esto es absolutamente brutal para el resto del equipo que lo ven, sobre todo si está hecho con asertividad y con calma. Vale mucho más pegar un grito y decir, ¡no juega! Es decir, hay cosas que son paradójicas en el manejo de equipos. Uno es la justicia percibida. Un consejo es, si has de ser injusto, sé también mal educado. Si eres muy educado a ser injusto, el equipo que lo ve de fuera, empáticamente es capaz de empatizar con esa persona, pero le está contando una milonga, que se dice, ¿no? Una historia que además nadie sabe que es verdad. Lo hace porque juega aquel, porque quiere venderlo, por lo que sea, o porque le interesa tenerlo bien para el siguiente partido, a lo mejor. ¿No? Hay muchas teorías hoy en día de la psicología del deporte que son aplicables. Claro, usted me dirá, ¿y todo esto lo hemos de saber? Pues no. Yo tengo que saberlo porque soy un académico y vengo aquí a explicárselo. Pero es difícil que todo eso lo tengamos nosotros accesible y que sepamos qué hacer en cada momento. Porque es muy difícil pasar de la teoría a la práctica. Vamos a ver un par de ejemplos, muy rápidamente, y les doy la palabra. Vale. La cooperación. ¿Qué es la cooperación? Un complemento de la cohesión. Es conseguir que las personas hagan algo de acuerdo con mis objetivos, si soy el entrenador, mis objetivos, si soy el club, las necesidades de la dinámica del deporte, y que eso sé que va a colisionar de alguna manera con los objetivos personales. Hay que obtener su esfuerzo, su implicación, su responsabilidad, lo que sea, como quieran llamar ustedes a esa persona, hay que obtenerlo combinándolo con sus objetivos personales, porque el deporte es individual, es una toma de decisiones individual, es, por ejemplo, y no siempre es positivo, muchas veces es negativa. Phil Jackson, en su penúltima etapa en Lakers, cuando tiene acceso a toda aquella colección de egos enormes y personas enormes que tenía por allá, lo primero la primera decisión que toma es acercarse a Shaquille O'Neal y decirle, usted a partir de ahora marcará menos puntos con nosotros. O sea, ¿qué significa esto? No siempre la cooperación que sigues tú es para que haga más, sino es para que haga una cosa distinta o que haga menos, para que haya más cancha para otros. Pero esto es complicado de manejar, porque tú estás exigiendo un vínculo. Claro, muchos entrenadores y muchos psicólogos del deporte son reacios a la negociación, aunque sea tácita, ¿no? Pero esto básicamente se trata de negociar objetivos, de tal manera que tú puedas establecer y sabiendo que no todo el mundo puede ser tratado igual. ¿De acuerdo? La cooperación es esto, ¿no? Fíjense que tú aprendes cómo obtienes el objetivo mediante ¿qué? La interacción.
siguiendo con el deporte del baloncesto, para que a Shaquille O'Neal le preguntaron: ¿tú cómo te llevas bien con Kobe Bryant? Que es un jugador también del equipo. Y digo, pues los dos sois casi iguales, y son dos personas que tienen un ego enorme y que queréis hacerlo. Dice, pues es como un matrimonio. Dice, contesto textualmente, dice, no nos llevamos ni muy bien ni muy mal, ni nos queremos mucho ni nos odiamos mucho, un matrimonio perfecto. Dice, lo que hacemos los dos es cooperar entre nosotros, cooperar en esa palabra, para brillar cada uno. Definió la definición de cooperación absoluta. Otra definición de cooperación en el fútbol americano está muy bien hecha, está hecha por John Grisham, que es un escritor de novelas, pero que escribe mucho de deporte, y está muy bien. Esa cooperación es, tú tienes que estar a punto de lanzar el balón, el quarterback, el mariscal de campo, que dicen en México, ¿no? Está a punto de lanzar el balón, tiene visualizado el pase, dice, y se ve venir una mole de 180 kilos hacia él, y decide entre dos cosas: cooperar con el equipo, que es aguantar el golpe, intentar pasar el balón para tener los puntos, o tirar el balón al suelo y salir corriendo, que es una opción que hacen, se tiran con el pie por delante para que no puedan golpearles. Esto es una decisión de cooperación. Cuando estoy cansado, ¿y aquí cómo trabajamos nosotros? Pues es muy fácil, imagínense, muy fácil en teoría, conmigo, yo de conocer que las personas son de natural, algunas de ellas son más altruistas que otras, es verdad, lo han visto ustedes, ¿no? Que hay en los equipos personas que siempre cooperan con el entrenador, con los compañeros, siempre corren, tapan agujeros. Son muy pesados estos. No siempre son buenos en los vestuarios estas personas, cooperadores al 100%, porque son un mal ejemplo para que no soy tan cooperador. Y si me ponen ese ejemplo, me siguen ustedes. A todo, un jugador que había estado en Mallorca, que tiene casa en Mallorca, como 25 hijos repartidos por la isla, ¿no? Pero lo queremos muchísimo, esperamos que vuelva de una vez, porque es una persona que siempre cuida mucho la isla. Lo echaron de Barcelona por hacer esto, porque exigía a personas que no tienen necesidad de hacer tanto, le exigía que hicieran lo mismo que él, que era correr de minuto 1 al 90 y muchos. Es decir, a veces los cooperadores al 100% no son, estamos hablando, buenos para el equipo y para el rendimiento, Ellos, tal como son, pues son unas personas altruistas magníficas, pero que tienen una agenda propia muchas veces. Y en cambio los no cooperadores pues a veces van muy bien, porque realmente haciendo poco, si yo sé manejar la justicia de equipos, pues a lo mejor tienen un buen rendimiento para el equipo. ¿Por qué? Porque he conseguido yo que sus objetivos personales, que los que ponen por encima de todo, coincidan con los objetivos del equipo. Que es la dificultad máxima para el entrenador, pues estamos nosotros para echarle la mano. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo obtener este tipo de cosas? Luego, si quieren, hablamos de algunas preguntas y podemos ver cómo se puede hacer esto en el terreno de lo práctico. Cómo se puede llevar esta teoría a lo práctico. ¿De acuerdo? La segunda, bueno, como ven, es una disposición personal. Hay distintos grados de cooperación, ¿no? Nosotros tenemos una disposición. Es casi una manera de enfrentarnos a la situación. En una situación en la cual ustedes se habrán dado cuenta perfectamente. Ustedes cuando van a una tutoría con un profesor, y el profesor, pues ahí se encuentran con que hay algunos que hacemos o que hacen y les dan a ustedes una cooperación absoluta en términos de material, de facilidades, y otros lo hacen distinto, gáneselo. La cooperación es una disposición personal, no es nada más que esto, a cooperar más o cooperar menos, ¿de acuerdo? Y esto es individual. Los equipos no cooperan como grupo, ¿no? En cambio lo que hacen es cada uno de los jugadores entre sí, pues decidir si cooperan más o menos. Y esto en la dinámica de la competición entre nosotros es muy importante. ¿De acuerdo? Segundo, más motivo que discutir con ustedes. Antes, un pequeño inciso porque usted habla de cohesión. La cohesión es grupal. Los equipos están cohesionados, las personas no están cohesionadas. Los equipos, si ahora hubiera un sismo aquí, la puerta se quedara cerrada, bloqueada, y las ventanas quedaran bloqueadas, quedáramos aquí encerrados nosotros, habría un determinado nivel de cooperación, evidentemente, para intentar salir de acá, seguro, porque yo ayudaría a una ayudaría, había personas que se pondrían detrás, según el estilo de cada uno, ¿no? Pero lo que es seguro es que emergería un nivel de cohesión. Pero es porque es un grupo cerrado, un grupo confinado. Si tú le pones a un equipo una camiseta, un color determinado, ya estás cerrando ese grupo. Y la cohesión surge. La cohesión es un vínculo afectivo, positivo o negativo, entre los miembros del grupo para estar más juntos. Y es inmanejable.
¿Cómo se obtiene la cohesión? No tenemos ni idea. La cohesión que yo puedo obtener, además se divide en cohesión dentro del campo, fuera del campo, por la tarea, por lo social, y además se ha demostrado, para desgracia nuestra, se vuelve a decir la parte que había por allá, indicadores de rendimiento. La cohesión y el rendimiento se llevan muy mal. Yo si quiero tener un equipo cohesionado, lo puedo intentar hacer, bajando el nivel de exigencia, que no haya dependencia de uno con otro, sino que los errores sean tolerados, que ganen el equipo y aumenta la cohesión. No sé si es el objetivo deportivo. Es muy lícito, a lo mejor entre un grupo de amigos que tenemos un equipo para ir a jugar ahí, que esté cohesionado, es fundamental, porque si no, no nos encontraremos en el campo, porque si no nos queremos un poquito, o por lo menos, ¿no? Ahora también funciona la cooperación, yo sé que me necesitan, y como necesito al otro, y hago, oye, te paso a buscar por tu casa, no me digas que no. No, que ven para partido porque si no seremos 9. No hay excusas, te paso yo a buscar, deja el carro y te vengo a buscar a ti. Entonces lo hemos hecho todos, porque siempre hay personas que no tienen tanto apego al grupo. O sea, cooperación y cohesión son dos cosas complementarias. Cooperación individual, cohesión grupal, afectiva, que se genera quiera o no quiera. Aquí habría nivel de cohesión si estuviéramos cerrados nosotros. Ni si es bueno o malo, pero habría. Y tiene que ver con el rendimiento. Nanay. Si todo el grupo se lleva, por mucho que nos llevamos bien y nos morimos sin oxígeno, moriremos contentos como grupo, pero moriremos. O sea que realmente en rendimiento la cohesión se tiene que tomar con pinzas, como decimos, cuidado. Se puede ir a buscar, pero no es lo mismo. Y me he parado para contrastar con cooperación que no tiene. Otros deportes que no sean tan impopulares como el fútbol nos enseñan muchísimo sobre la efectividad de la comunicación. Y aquí nosotros tenemos que acudir a una parte de la psicología olvidada en el deporte por mucho tiempo. Desde la psicología. Por ejemplo, sabemos nosotros que el deporte en donde la comunicación no es que sea efectiva, es que es crítica para el rendimiento. Y que si la comunicación no es simple, sencilla, nada simbólica, no sobrecargada, sin malentendidos, ¿verdad? O sea, todo lo contrario que ese entrenador de baloncesto español que estaba así, comunicando con su cuerpo, no sé qué hacer. Porque no comunicaba, no había boca, pero los vídeos que están en YouTube, ahí los dejan retratados absolutamente. Hombros caídos, boca abierta, mirando al vacío, estaba mirando sin ver lo que estaba ocurriendo en el campo. O sea, no había ningún tipo. Los jugadores le miraban, ¿no? Y luego lo dijo después, es que en el banquillo no había nadie. Y el equipo técnico estaba, se hubiera estado en una banca seguramente alguna vez, ¿no? Saben que hay dos posturas. Una así, mister, aquí estoy yo, ¿no? Para lo que usted quiera, y otra escondido absolutamente para que ni me vea, con las puntas de las botas, de los zapatos de deporte, escondidos para que ni siquiera vean las puntitas. Pues si me dice, chao, O sea, hay dos posturas distintas. En ese caso, la comunicación era inexistente. Y en cambio, este deporte, por ejemplo, es fundamental aquí. No hablan, es un ritmo, entrenan con música. Es lo hip-hop que va marcando el ritmo, a veces el ritmo más rápidos, más lentos, más adecuados a entrenamiento, a competición, el cambio, si hay el cambio de ruedas más complejo, van así, ¿no? Aquí realmente ni hay cohesión, ni hay cooperación, ni hay nada. Es establecimiento de pautas conductuales, secuencia de conductas enganchadas, en donde es igual si yo te quiero o no te quiero. Tengo que hacer una cosa que lleva un ritmo determinado. De hecho, le hablaba antes de rendimiento. Muchos hospitales, en muchas partes del mundo, están contratando equipos de Fórmula 1 o de Fórmula IndyCar o de Fórmula para que les enseñen a los equipos de cirugía cómo comunicarse sin que haya interferencias verbales, para que sea mucho más sencillo secuencial, para mejorar la supervivencia postoperatoria. Y algunos de ellos con resultados magníficos, únicamente con un ritmo determinado. Es una cosa que los que hemos jugado en equipos grandes, por ejemplo, de fútbol o de baloncesto, ¿no? Sabes perfectamente que hay momentos determinados que tú te estás moviendo y que únicamente observas con este sistema, que ya está muy inventado. Está inventado, no sé quién lo inventó, pero está muy inventado. Es decir, con una regla muy básica que es ser cabejos. No hay más. Por eso las aves, la mayor parte de aves, tienen dos colores, una en el dorso y otra en el lomo. Perdón, lomo y dorso. O no sé exactamente cuál es el
pero mar oscuro en un lado y más claro en el otro. Aquí se han fijado en esto, ¿verdad? Entonces, si yo estoy al lado de usted y le veo un poco negro, ¿qué quiere decir? Que se me está acercando, lo veo para acá. Y si lo veo un poco blanquito, quiere decir que se me está viendo, y si tengo fuerza, le acompaño. Esto, los equipos, muy pocas veces los entrenadores y los psicólogos instalan comunicación eficaz. ¿Qué decir? Ustedes decimos, hablen. ¿Qué? A veces el hablar es contraproducente absolutamente, porque lo que hace es interrumpir la concentración. En esos tiempos muertos en donde un tiempo muerto efectivo, por ejemplo, para mí la única innovación que hubo desde el punto de vista técnico en el fútbol del Mundial pasado, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que técnicamente fueron dos innovaciones muy bien aprovechadas por un entrenador? Gracias a un nuevo reglamento. El tiempo, cortar los tiempos de sí, señor. descanso. ¿Se acuerda usted lo de Van Gaal, no? Van Gaal hizo para mí una cosa muy importante, aprovecharlo, ¿para qué? Cambió la táctica. Y no el cambio de táctica como el baloncesto, explicando, ¿no? Dijo, tú allá y tú allá. Es una cosa importantísima. En la final de Champions, que yo tuve la desgracia de estar en Lisboa viendo perder a mi equipo, el Atlético de Madrid, delante del otro, en la media parte el entrenador Ancelotti no tuvo que decir nada. A mí me lo contaron un colega que trabaja en el equipo técnico del vestuario. Dijo, la primera parte había jugado con un equipo muy largo, entre Khedira y Modric había el mundo entero. Es decir, tú me decías, ¿qué está haciendo este hombre? Pues cansar al Atlético de Madrid, agotarlo absolutamente. Y entonces de media parte dijo, Khedira afuera, Modric abajo, todos por la izquierda, porque ahí tengo a Filipe Luis que se quiere cambiar de equipo y no pone el pie. Y no, pero eso no lo explicó. Pam, pam, pam. Comunicación, ¿cómo? Con la táctica. Es decir, que la comunicación efectiva es una cosa que a nosotros nos funciona muy bien el poder instaurarla. Cuando haya feedback, por ejemplo, en las escuelas de fútbol que tenemos con chicos muy pequeños. Ustedes a lo mejor no sé si han sido entrenadores de chicos muy pequeños, yo he sido entrenador. Y a veces, igual que ocurre a los profesores, hablan mucho y hablan de una manera muy técnica. Y no te entienden. Si tú no compruebas si te entienden o no, no sirve para nada aquello que estás diciendo. Tanto, nosotros tenemos fichas de comunicación, las puedo ordenar, es decir, qué dicen y que haya feedback por parte de los chicos para que se han entendido, ¿no? Porque muchas veces tú no entiendes. Yo dudo mucho que en un tiempo muerto de básquetbol, por ejemplo, la segunda cosa que hizo Van Gaal, ¿se acuerdan qué hizo? Además de otro deporte que rescató, de otro deporte, el balonmano, que no existía en fútbol. En la tanda de penaltis cambió de arquero. Una lección de dos deportes distintos. Uno del baloncesto y otro del balonmano. Lo que hizo fue cambiar el arquero. Introdujo cosas que, porque a veces en el fútbol los entrenadores son un poquito demasiado futboleros y no se dan cuenta que en los deportes hay cosas muy interesantes para aprender. En otros deportes no pasa eso, son gentes que tienen a lo mejor un poco más de visión, un poco más global. Entonces, otra innovación muy interesante desde el punto de vista, en este caso, no comunicativo, sino sorpresa a los lanzadores, que a lo mejor habían planificado y al entrenador habían hecho vídeos, como hacen todos, de quién me va a lanzar, más probabilidades, si será por la derecha, por la izquierda, por el centro, le rompió por completo la jugada. Seguro que hubo un segundo, un tercero buscando por internet rápidamente las estadísticas de ese portero, pero a lo mejor no tenía tiempo de comunicarlo de forma efectiva. ¿Me siguen, no? Entonces lo que hizo fue romper las expectativas. Eso no tiene nada que ver con comunicación, sino con autoeficacia, que como decía antes, ¿de acuerdo? Entonces la comunicación efectiva es un elemento que nosotros trabajamos muy a menudo, es muy importante. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Para que sea fluido y conduzca a acciones de acuerdo con la táctica y el resultado que se quiere obtener. Y a veces el entrenador en este sentido podemos ayudarle muchísimo. Por ejemplo, lo que decía yo de ese equipo técnico. Ese equipo técnico seguramente lo que pensaba era asustar. Por experiencias anteriores había aprendido de que cuando las cosas van bien puedes hablar, pero cuando van mal, cállate porque si no te va a caer algo encima. Seguramente ahí había algo más, el tipo psicológico, entre la interrelación entre el equipo técnico, que hoy en día es tan importante considerarlo como un grupo como al resto de jugadores, desde ese punto de vista. Y la tercera, es decir, nosotros diríamos, ¿cómo podría ser? Pues simples, si es posible, que sean casi un reflejo, blanco y negro, para bascular el equipo. Hay que pensar qué hacerlo, ¿no? Incluso con términos musculares, ¿no? Verbal, no verbal, es importantísimo. Los jugadores anclan. Fíjense que nosotros prestamos muchísima, cuando hablaba de indirecto, no solamente con entrenadores, hay jugadores que en cada equipo que son fundamentales, porque son las anclas emocionales.
cuando encajas un punto, cuando vas por abajo en básquetbol, cuando las expectativas no se cumplen. Esos jugadores, su postura personal, y cuando digo postura digo la no verbal, es decir, incluso los hombros caídos, que la primera bola que recibes la pases inmediatamente sin controlarla, todo el equipo, todo se contagia de lo que está pasando allá. Eso es comunicación, exactamente igual. Comunicación. Entonces todo esto tiene que tenerlo muy en cuenta, mejor no con todo el equipo, pero sí con jugadores muy seleccionados. Y el trabajo en directo, en lugar de hacerlo desde el entrenador, lo haces con esos jugadores, trabajando eso, cuál es su actitud emocional frente a acontecimientos imprevistos, ¿no? Y que no sean fruto del azar, o que lo primero que se me ocurra, sino que esté más bien planificado. Luego si quieren hablamos de cómo se manejan esos jugadores de un punto de vista emocional, ¿no? Luego aquí funciona la coordinación, y hemos aprendido muchísimo. Ustedes, no sé si les gusta volar, pero habrán volado, seguro, ¿no? En algún avión. Entonces, las compañías aéreas cuidan muy mucho, todas las compañías aéreas del mundo, para evitar accidentes y problemas, que la comunicación entre piloto, copiloto, torre de control, las tres torres de control distintas, la de parking, la de aproximación y la de despegue, pues son personas distintas, sea siguiendo lo que se llama el manejo de los recursos comunicacionales de la tripulación. Flaps, sí. Flaps, sí. Aceite, sí. Checklist. Tiene que ser una comunicación hecha y respondida. Y esto es muy importante porque a veces tú no lo haces. Yo tengo mucha experiencia en velas, he sido entrenador y he navegado muchísimo en tripulaciones de crucero. Allí esto tiene que funcionar de una manera perfecta. La comunicación de este estilo no es por reflejo esa, no va en blanco y negro. Ahí es winches, 1 grado. Es clarísima y tiene que haber feedback inmediato. Sí, o algún símbolo que lo usamos mucho nosotros también para reforzar lo que son las comprensión de las instrucciones. Porque en algunos deportes se puede hacer para todo el equipo, en otros deportes es imposible, no puedes parar el tiempo, antes te dirige la que tiene al lado y es complicado el poder llegar comunicativamente. Ya aprendemos muchísimo. Y todas ellas, todas las comunicaciones, tienen que tender, desde el punto de vista psicológico, no técnico, psicológico, tienen que ir dirigidas al incremento de la autoeficacia, es decir, la creencia de que yo, como individuo, y el equipo como conjunto, somos capaces de hacer aquello. Esto, claro, si tú haces una comunicación que indicas tú que no crees en los que tienes ahí, o tú como ¿qué estás haciendo? Estás disminuyendo fundamentalmente toda la parte de la derecha, los indicadores de rendimiento. Tanto que los consejos psicológicos son muy importantes para la forma de presentar, Por ejemplo, en motorismo, que es un deporte que conozco perfectamente nosotros, pues sabemos que los chicos tienen mucho problema en descifrar los cartelones. Un chico de 15 años que va corriendo con la moto como loco y que aquello ahí, pues a lo mejor no tiene ni tiempo ni entiende lo que le están poniendo. La comunicación en esos casos, no hay radio, no pueden recibir por radio. Ahora en Fórmula 1 le van a poner precisamente esto, les van a prohibir el comunicarse por radio. ¿Para qué? Para disminuir su autoconfianza, porque de pronto se van a encontrar, lo ya Alonso lo decía claramente, que ya no le van a decir, oye, que tienes el motor 10 grados por encima de lo que toca. Tendrán que ser ellos que con sus instrumentos sepan si lo que han hecho ha sido disminuirles la autoeficacia y por lo tanto que se cree un poco más de movimiento. Ya tendrán una tranquilidad enorme. Hasta ahora estaban despreocupados solamente por los aspectos técnicos del motor y del vehículo. Ahora han quitado, han dado más trabajo a los psicólogos. Pues tenemos que trabajar más con ellos para ver qué es importante o no importante. Esto, cuando trabajas en una máquina compleja como una Fórmula 1 o una moto, pues es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí también hay una cosa muy importante que es el control atencional. Aquí trabajamos mucho nosotros, porque muchas veces tienes instrucciones un poco complicadas por parte de los entrenadores que dicen, hemos de aumentar la concentración. Y claro, es complicado aumentar la concentración durante todo el tiempo del juego, o durante toda una parte, porque las personas tienen distintos estilos atencionales. A veces tú tienes más capacidad para distraerte, otros tienen menos. Tú mantienes más tiempo y otros mantienen menos. Entonces, es importante que se dé de la manera atencionalmente de captar la atención y entonces colocar la dosis de comunicación. Por ejemplo, cuando estás tú en baloncesto con la pizarrita, he visto 50.000 veces la pizarrita.
Su posición, el puntito, ¿cuántas veces yo he jugado baloncesto toda mi vida? Y mi punto, ya ese punto, pues eso, no, mejor es mucho más interesante hacer una cosa, atención, uno, los demás fuera. Tú, de dar una dosis de información correcta, porque los demás, si ustedes lo observan, si han jugado a un deporte como el baloncesto, verás que tú estás ahí y estás intentando captar un poco de aire para tus pulmones en ese momento. Porque no es para que te digan, hazme un pick and roll, defiéndeme lo mejor porque te están entrando. Sí, pero dímelo más claro de otra manera. No sé. A lo mejor ante esa información para mí, echar un equivalente de agarrarte por el cuello y listo, ¿no? Los demás sigan respirando. Por lo tanto, el concepto de efectividad de comunicación es muy importante y ha sido descuidado por completo en la psicología del deporte por mucho tiempo. Ahora ya se acabó. Porque digo que la presión de la psicología de rendimiento de otros lugares hace que nosotros tengamos que trabajar y aprender a trabajar tanto la verbal como la no verbal, porque tiene componentes muy importantes. El último punto que quería discutir teóricamente es que la psicología se había olvidado de lo que... ¿Puede pasar a la siguiente? ¿En la diapositiva anterior? Sí. Disculpe. Si soy capaz de... Esto, al final. ¿El crew qué es lo que es? Crew Resource Manager, el manejo de tripulaciones, el manejo de los recursos de la tripulación, que estos dos aviones, es decir, que la comunicación sea efectiva. Le voy a poner un ejemplo. Muchos accidentes se producen porque un accidente aquí en España fue horrible, porque además uno de los pilotos era mallorquín de tierra, y que además fue el inicio de la pérdida de una compañía aérea, Spanair, que ocurrió en Barajas, en Madrid. Además murió una colega de psicología de deporte, Mónica Tierra, en ese accidente. En la cabina había dos personas, piloto y copiloto. Normalmente uno maneja y el otro lo que hace es observar y hacer el checklist de todas las cosas. En la cabina había otra persona que se identificó por el web record. Y entraban y salían personas. Y no hicieron el checklist correcto, la comunicación era totalmente ineficiente, hasta el punto que cuando estaban en cabecera de pista, el capitán, que no volaba los pilotos, le dijo flaps, y contestó el 11 grados de flaps, según el peso del avión. Nadie miró el indicador, no estaba puesto. El accidente fue porque el avión no tenía extensiones de las alas puestas. El avión tenía roto el sistema automático de no dejar despegar. La mayor parte de problemas surgen, entonces se ha elaborado una serie de mecanismos de asegurarse que la comunicación, no solamente a base de checklist, sino que sea nítida, de que haya feedback, de entendido. Porque si no, ocurren muchísimos problemas en una zona crítica como es la aterrizaje o despegue de un avión. Entonces, la psicología del deporte, yo por lo menos por mi parte, incorporamos muchísimas cosas, por ejemplo, en situaciones muy parecidas. Barcos de vela de dos personas, que son muy comunes, desde los 470, 420, ¿qué más hay? Las kayaks, es decir, los de remo, donde son 2 o 3 personas para que la comunicación sea efectiva, haya feedback, se hable de lo fundamental y no se hable de otras cosas que son totalmente irrelevantes. Entonces, lo de Resource Management es un elemento que se está introduciendo bastante, porque lo que asegura es que el rendimiento es óptimo dentro de las capacidades de la tripulación. A nivel comunicacional. A nivel comunicacional. Tanto de contenido como de vía de hacerlo. Claro, en los aviones tienen un problema. En España saben ustedes que hace un año ocurrió un accidente terrible con un tren en Santiago de Compostela y murieron muchísimas personas. Y a raíz de aquello, pues la compañía estatal de trenes decidió una cosa que en el avión no ha sido posible. Y es instalar una cámara, pero no para vigilar a los pilotos, al conductor. La cámara no le enfoca a ellos, enfoca a los instrumentos. Porque hoy en día, cuando recuperas una caja negra, tanto sea de un tren como de un autobús, porque son todo cajas negras, los tacógrafos son cajas negras, los del avión. Lo que falta es saber qué están mirando, qué les están ofreciendo los instrumentos de cada momento. No tienen información. Y en el avión no ha sido posible. A pesar de que por ejemplo, otro accidente muy famoso, tenían que estar contestando mensajes que iban scrolling en una pantalla mientras tomaban decisiones de terreno. ¿Qué piensan? Es como estar conduciendo a 180, a 200 en la autopista y mientras tanto contestar mensajes. ¿Cómo puede ser? Entonces, no solamente es la comunicación efectiva, sino el modo de presentar. Lo que le comentaba antes, la tablilla. No es necesario esto. No es necesario para todo el equipo. Lo importante es la comunicación con una persona que luego la repetirá a las otras mediante acciones de juego. Esto es lo que tenemos muchísimo conocimiento a través de otras situaciones de rendimiento humano que pueden ser perfectamente aplicables al deporte en
y no únicamente a nivel de élite ni de... Eso sí, donde son necesarias son siempre en los momentos críticos. Cuando digo momentos críticos es cuando se te va el equipo de 10 puntos, en cuanto te han encajado un gol, en los momentos que aquello se pone en duda la capacidad de funcionamiento del equipo. Sí que luego hablamos un poco más de esto, pero es muy interesante, porque se trabaja directamente. El concepto de coordinación aparece ahí, muy claro, muy claro. Súper. Y la última, ahora sí. La psicología del deporte también en los grupos había hecho una concesión, había olvidado en los equipos deportivos que los equipos son grupos. Y habíamos olvidado por completo toda la teoría de grupos, que es una teoría que ha tenido depuesto por muchísima gente, los trabajó muy bien en los años 50 del siglo pasado. Entonces, hoy en día ya se ha roto esto por completo. No se habla de cohesión, de cooperación, dinámicas internas, ¿no? Sino que se habla de que son dos niveles que se tienen que entender de forma importantísima. Esto de traído es un ejemplo porque me parece divertido, pero no es el único, en muchísimos otros casos, pero para lo aplicado lo verán enseguida. Imagínense que yo soy un entrenador, Sir Alex Ferguson, saben ustedes que se quieren proponer como seleccionador de un montón de países, se lo quieren rifar en muchos, a lo mejor acabará como entrenador de Inglaterra del Norte. Entonces, cuando tenía Manchester United en la situación que está ahora, hace de estos 20 años, se planteó una cosa: muy bien, mi equipo juega muy bien, estamos cohesionados, cooperamos técnicamente muy bien, pero no ganamos una sola liga, ni ganamos nada. Entonces hizo un planteamiento, en su memoria lo tiene muy claro, un planteamiento disruptor por completo, pero que él tenía muchísima intuición y no lo trabajó a nivel de equipo, lo hizo a través del grupo. Se trajo un loco absoluto. Fichó a Enrique Cantona, que a lo mejor no se acordarán, son muy jóvenes ustedes, pero nos recordaremos. En ese momento era un jugador ex-francés, era apátrida, no tenía pasaporte, le habían expulsado de la selección, de su equipo, no tenía equipo, estaba ahí perdido, pero un jugador brillantísimo, pero que era un disruptor. Ahora veremos en qué situación se encontraría. Es decir, él no quería solamente un jugador técnico, quería un jugador que diera una castaña. Que dices, tú, voy a dar una patada a esta situación, no sé si me va a salir bien, pero la patada la doy. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo el jugador ahí dentro. Y hubo un momento determinado que Cantona pues llegó allá, muy agradecido, aunque no lo dijo nunca, hasta el año pasado. Porque era manager del Houston, un equipo de la MLB, de la Liga Norteamericana de Fútbol, y lo primero que hizo cuando fue gerente y tuvo plata para poder invitar a un club, fue invitar a Manchester United a su torneo, y hace 2 años, pues todavía estaba Ferguson. Entonces, está ahí y le agradece, le devuelve a la persona que le salvó como persona y como jugador, porque lo entendió Ferguson en los dos planos, el de equipo, la especialización, lo que saber hacer, tirar bien las faltas, rematar de gol, pasar, controlar, lo que sea, técnicamente, pero lo entendió que ocupaba un rol fundamental que era el chispa. Ahora tenemos los roles. Entonces, sabemos nosotros que hay roles de un trabajo de Ace y de un colega canadiense que dijo, bueno, vamos a ver qué roles opinan los jugadores, tienen ellos la opinión de que son beneficiosos. Estamos hablando aquí de distintos deportes, de fútbol americano, de balonmano, de básquetbol y de fútbol, distintos, ¿no? Opinan que son beneficiosos o que son perjudiciales para el rendimiento del equipo. ¿Qué opinan? Entonces dijeron, bueno, pues que hay un acuerdo absoluto, que fíjense, ustedes para los entrenadores, qué jugada. Imagínense que yo soy profesor, acabo esta charla, que faltan esta charla, ahora ya me quedan 5 minutos para acabar y darle la palabra a ustedes. Entonces, y ahora, por ejemplo, una persona que está sentada ahí, para no señalar a nadie, ¿no? Cuando acaba la charla, se levanta y dice, profesor García, si no le molesta, ¿puede dejarme 5 minutos para que yo explique un poco mejor su charla? Porque creo que le ha faltado concretar algún punto. ¿Qué harían ustedes en mi posición? Si yo soy un trozo de pan, o voy borracho, lo que sea, pues diría, adelante. Pero yo me juego un crédito importantísimo aquí. O sea que 5 minutos es capaz de resumir lo que yo te he dado 45. Y además mejor que yo. Y además se lo cree. Y además lo dice en público. Fíjense, lo primero que le hizo, el mentor, tema importante, lo que quieren los jugadores. Una persona que haga de entrenador desde el punto de vista emocional.
que yo pueda ir y contarle mis penas sin que me caiga de admiración al día siguiente. Y que le pueda confiar. Y que los segundos entrenadores a veces no cumplen muy bien. A veces son los utileros, o los masajistas, o que sea, que cumplen esas funciones, porque alguien tiene que confesarte. O tú mantienes, por ejemplo, nosotros vimos que hay muchos jugadores de equipo que están en el equipo eternamente y juegan poquísimo. ¿Por qué? Porque hacen de esto. Hacen de mentor. Y yo le cedo responsabilidades como entrenadores, que lo que pueden ceder, no todo el mundo lo hace, no tiene capacidad o no quiere hacerlo. Ferguson dijo que sí a Cantona. Adelante, cuando él le propuso dar clases particulares. Imagínate, le dijo, cuando dejamos el entrenamiento, le dijo, mister, ¿me puedo quedar con esos 3 de ahí para lanzar a portería tiros libres? Free kick. Y él pensó, esto es pedirme dar clases particulares. Y le dijo, sí, adelante. Jordan le pasó lo mismo con Phil Jackson. Tenía una cancha de entreno y él le autorizaba para hacer partidos el domingo, 3 contra 3, con sus propios compañeros. Claro, pero esto es ceder, es decirle a ese señor, bueno, 5 minutos no, pero le doy 3 minutos. Fíjense que tú cedes una gran responsabilidad si aumenta, si tienes un mentor. Algún entrenador que tenemos en el equipo llega que te cae. Otro chispa, Sparks, la solución directa. Es la persona que se le ocurren cosas, como el Cantona, que es disruptor, que manejar. Muchos entrenadores no quieren estas personas porque rompen la dinámica, pero es fundamental porque las personas quieren que cuando las cosas no van bien se puedan inventar algo, no digo técnicamente, sino también desde el punto de vista anímico en el equipo. Otros son los 2 líderes, el no verbal y el verbal, aquel que comunica cosas y el que mantiene el ancla emocional cuando las cosas van mal dadas. Es fundamental esa persona, porque esa persona que sea capaz de transmitir no verbalmente, que aquí estoy yo, si queréis, y que el equipo puede seguir avanzando. Esta persona es importantísima y la valora muchísimo, mucho más que el líder verbal, el que habla y el que anima y ese tipo de cosas. Otra persona es el factor social, el que consigue, mister, un día más de descanso, lo que llamamos relaciones públicas, ¿no? El que va y dice a la directiva, no, y pues nos comprarán zapatos nuevos, ¿eh? Esa persona que tiene rostro suficiente y que lo hace por el club, es fundamental para ellos porque no todo el mundo puede hacer. Otro es el ejecutor, que reparte en el equipo una persona que me permita a mí. Fíjense ustedes que la jugada psicológica es mucho más compleja, ¿eh? No sé si ustedes conocen un jugador que está en el Real Madrid, se llama Pepe, ¿no? O lo que se llama Barcelona, se llama Busquets, para no poner ejemplos chilenos, ¿no? Bueno, tenemos ahí uno que a mí me encanta, el tal Medel, ¿no? Pero que yo quiero un Busquets en mi equipo, pero no solamente porque reparta y dé tortas a todo el mundo, sea igual el color, raza, religión, todo el mundo recibe, ¿no? Peso. Y además yo puedo decir, cuando hacen la interview y los periodistas van al final del partido, del juego, no me vienen a mí, no he sido yo, ha sido él. Hay un desapego moral, yo puedo decir, no soy yo que da las patadas, las da Busquets. Es útil un ejecutor en el equipo. Si no tengo uno, me lo voy a inventar, aunque sea con una lobotomía de alguien. Luego está el comediante, el economista, importante para adelantar. Yo recuerdo un viaje, no sé si usted le habrá pasado, pero a hacer 300 kilómetros en un autobús, cuando has perdido un partido importante, aquí seguro que usted lo ha vivido esto. El ambiente que hay adentro se puede cortar con un cuchillo. El míster callado, delante. El segundo, que todo el mundo se esconde. Todo el mundo se esconde. Y la gente, aunque tengan hambre, los bocadillos ni se atreven a abrir la botella porque se hace ruido, porque te cae encima una gorda, porque te aguanta la sed y todo, ¿no? Entonces ahí va bien tener un comediante, una persona que sea un poco igual, que sí, que haga una broma, que es importante. Fíjense que son roles que se combinan con la capacidad técnica de todos los equipos, son importantísimos. Y eso la psicología lo había olvidado, la psicología del deporte, lo estamos incorporando ya. Fíjense que el juego de estrella irrelevante, siempre hay estrellas. Siempre, por desgracia de los que no somos estrellas. Porque yo vi mi época en el baloncesto iniciaba un serio declive en cuando un día, sin decirme nada, aparece en la banca un chico con 5 centímetros más que yo. Ese día se acabó García. Y ahora lo que te queda es sobrevivir todo lo que puedas y ganarte los minutos de la manera más así, porque ya hay uno. Siempre hay uno, ¿no? Por la razón que sea. Luego fíjense que los distractores, estos son los más tóxicos, son tóxicos, los jugadores son complicados, porque son los que
derivan los objetivos. Si un objetivo está compartido, si el objetivo se va para otro lado, ¿pero qué están diciendo? ¿Qué dicen esto? Que ahora tengamos, pero si no podemos hacer nada. ¿Y este equipo dónde vamos? Los comentarios intelectuales son muy típicos. ¿Por qué de estos cambios? Porque de todas maneras no podemos, el barco no da para más. Los barcos es verdad que no dan para más, los barcos o son buenos o son malos. ¿Y para qué vamos a gastar energías si no vamos a pasar desde la quinta posición? Siempre hay personas de estas. Los pesimistas, ¿no? Sí. Pero no únicamente, porque ahora fíjese que ahora usted me ha dicho un marco teórico interesantísimo, pesimismo, optimismo. En psicología son las personas, pero hay pesimismos muy operativos, ¿eh? Hay escepticismo que son muy buenos, porque son los que enseguida proponen una solución. Este no propone ninguna solución. Esto deja ahí. Por ejemplo, esa persona le dice, con este barco no vamos a hacer nada, pero podemos compensar. Y le dice el skipper, este barco, los barcos siempre tienen un lado que le va mejor que otro, como las personas, la derecha o la izquierda, ¿no? Pero a ver si procuras tomar los vientos por el otro lado. Es decir, es la diferencia entre un pesimista operativo dentro de un equipo, que siempre tiene que haber, porque hay personas que un optimista es el cooperador que todo va bien. Y muchas veces ya digo que no son siempre positivos del todo. O con un tóxico, el tóxico únicamente deja ir y no propone nada absolutamente, nunca se moja, retira la mano. Y eso sabemos que existen los equipos. Luego están los enfermos, ¿no? Siempre tienen los pupas, se llaman en cualquier deporte, siempre tienen cosas que molestan mucho, porque además la gente les cuida. Fíjense, que encima que están enfermos, los cuidamos. Perdonen, esto es una broma. En principio no tendrían que ponerse enfermos. Y por último está la persona que es realmente tóxica, ellos le llaman cáncer, el artículo a mí no me gusta la palabra cáncer, para ponerlo aquí, sino tóxica, y son aquellas personas, pues voy a quitar la palabra al final, porque el cáncer no tiene que ser connotaciones tan negativas, ni mucho menos. Entonces, el tóxico es aquella persona, realmente tóxico es aquella persona que actúa en contra de los objetivos del equipo por objetivos personales. Y esto es una cosa que sabemos nosotros que ocurre muy a menudo. De hecho, yo cuando me fui el sábado pasado, después de mi partido de fútbol, que este sábado no podré porque estaré dando aulas ahí, les dije, me harán ustedes un favor, hemos hecho un partido muy bueno, me han ganado 3-0. Estábamos todos contentísimos, en el vestuario, después ahí, todos diciendo, este partido nos recordaremos porque hemos jugado muy bien. Me harán ustedes un favor, me escucharon. Perderán el sábado que viene, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya no estoy. Es que me necesiten. Si ellos ganan sin mí, ¿para qué me quieren? Hay personas que anteponen sus objetivos personales. Yo, en este caso, sí, aunque me dan un caso como para ustedes, 0 o menos 10, ¿no? Ellos irán a hacer lo que quieran, ¿no? Pero fíjense que muchas veces los tóxicos sí que ponen sus objetivos por delante. Y esto lo conocemos muchísimo, tenemos muchísima experiencia, y no solamente en elite, sino en cualquier tipo. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí me paro. 3 marcos teóricos que son, digamos, los más punteros en estos momentos en psicología del deporte. Cooperación, cohesión, es decir, de qué manera las personas interactúan y son interdependientes. El segundo, la comunicación efectiva dentro de los grupos. Y el tercero, la coexistencia. Y esto es muy importante para la psicología. Y que los psicólogos que trabajamos con entrenadores lo hagamos comprender. Que no es lo mismo el nivel de especialización suyo y qué es lo que está ocurriendo dentro del equipo como grupo. A veces no coexisten. El más técnico, a lo mejor no es líder, ni quiere ser. Y a veces intentamos que lo sea. Tú has de ser líder del equipo. Pues no, utilizamos otro lenguaje, otras cosas. Porque esa persona no quiere ser el líder. Esa persona lo que quiere hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles, pero no quiere llevar al equipo a cuestas. En cambio, a lo mejor otra persona que no juega habitualmente tiene madera de líder y le podemos hacer. Y esto a veces se confunde el mejor técnicamente con el líder. No es así mucho. Y la importancia, para acabar ya, de considerar los equipos no como una unidad únicamente de jugadores, de chicos y chicas que juegan, sino como 2 cosas. El equipo técnico en sí, aunque sean una persona, 2 personas, el equipo y el dirigente, el entrenador y el dirigente, en contacto con otro equipo de jugadores. Es decir, son 2 unidades distintas, tienen ritmos distintos, necesidades distintas. ¿De acuerdo? Pues he hecho una pequeña selección, porque si no podríamos pedir altísima, de marcos teóricos, y les he explicado algunos casos prácticos de cómo eso se puede poner en práctica. Pero siempre en combinación con los entrenadores. Es muy difícil que eso se pueda lograr, yo diría imposible, únicamente desde la psicología. No se puede hacer. Siempre se tiene que hacer de acuerdo y combinando con la táctica, por ejemplo, lo que son las necesidades del club, con los objetivos de los entrenadores.
Ok, aquí sí que me paro. Y ahora, si ustedes tienen, creo que tenemos un tiempo, ¿no? Si parece, para aquellas preguntas que ustedes tengan más prácticas. Y yo intentaré hacer el trabajo al revés. Ir de lo práctico a la teoría que sustenta lo que podría ser una posible solución con todos los errores que puede suponer que hablamos de forma hipotética o de casos que no conozco nada. ¿De acuerdo?